Buenos días, sufragio universal. Hablamos de la temática. Nuestra civilización se ha basado a lo largo de la historia, es competitiva en todos los aspectos, en economía, en religión, en cultura, desde la cuna hasta la muerte estamos compitiendo, en espiritualidad por supuesto, por lo tanto hay un choque de cultura, en política hay competencia para dar y por doquier y regalar. Sucede que el sufragio universal en esta época evolutiva dinámica, que es así, no se está quieta, se mueve, es inquieta, valga la redundancia, tenemos un problema en donde ha habido en esta época en España, Europa, Francia, Suecia, Inglaterra, un choque y confrontación de cultura. Cuando la cultura, la espiritualidad, la religión y, por supuesto, entra la moralidad, se ve en competencia, se ve politizada. Politizada cuando debe de haber separación de instituciones políticas, como debe de haber la separación. Por eso se demuestra que debe haber, para que haya un juicio equitativo, y neutral para el bien de la totalidad, más allá de nuestras fronteras, debe de haber una separación de poderes estatales, el legislativo, ejecutivo y judiciales, separación y equilibrio de poderes. Esa es una, pero en educación cultural, espiritual, religiosa también la política debe de separar, las políticas seculares deben de separarse con las instituciones religiosas. Por lo tanto, el pueblo cuando demanda ese fervor cultural, religioso, es porque hay fanatismo, hay soberbia religiosa, espiritual, espíritu de presunción y espíritu de soberbia en el que nos vemos en ese conflicto, en ese orgullo mal interpretado del amor a Dios, que todos lo deseamos, casi todos lo desean las personas de fe y compartimos, pero ha de ser desde la humildad, desde los valores, desde la intimidad y no desde lavar las vasijas por fuera y dejar la suciedad por dentro, como diría nuestro maestro, el maestro de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Bien, he leído un comentario muy fino, muy agudo sobre lo que está sucediendo en Suecia, en Inglaterra, pero sobre todo en este comentario habla de Suecia. Lo de Suecia es el resultado final del sufragio universal. Nunca debieron dejar votar a todo el mundo. Esto es lo que nadie se atreve a decir. Ahora es demasiado tarde. En el resto de Europa también. Nos ceñimos a revelación de época para que sepamos que la cultura callejera, las sayatelas, libros que contienen supuestamente la verdad, están en vista de ser corregidos, actualizarse, puesto que es imprenta y nada más que imprenta. Existe la experiencia para corregir la evolución, el pensamiento dinámico, viendo lo que perjudica a las naciones, a los pueblos, en detrimento y en autodestrucción, ¿eh? O posibles invasiones, sin ver realmente la realidad o la verdad que ha de englobar la cultura, las enseñanzas de las personas individuales, ¿eh? Porque la totalidad no siempre lleva razón y además se demuestra en el sufragio universal. Se vota por intereses, como está pasando ahora. Por eso hace ese comentario. Y entonces, en revelación de época, el libro Durantia que debéis de tomar más en cuenta la lectura, no toda, pero mucha parte, el documento 71, el desarrollo del Estado, o el 70, la evolución del gobierno,
hay que abrir y reflexionar sobre los consejos, y las predicciones que se nos dan en ese libro. Dice así en el documento 71, el desarrollo del Estado, el sufragio universal en manos de mayorías incultas e indolentes. Esto está pasando actualmente. Y sigue en el mismo documento, el sufragio universal, el gobierno representativo presupone un electorado inteligente, eficiente y universal. El carácter de ese gobierno estará determinado siempre por el carácter y la talla personal de sus componentes. A medida que la civilización progrese, el sufragio seguirá siendo universal para ambos sexos, pero eficazmente modificando. Y luego, para terminar el colofón, reagrupado y diferenciado de otras maneras. Bueno, reagrupado y diferenciado de otras maneras. Aquí se nos matiza que lo que viene en relación o a colación con lo que está pasando en Suecia, Francia, Inglaterra, Noruega, sucede que las personas, el sufragio universal es importantísimo, ¿de acuerdo? Porque nos da derecho a la libertad de expresión, expresar el conocimiento que hemos, el bagaje, la experiencia que hemos alcanzado las personas. Es muy importante el sufragio universal y participar en él. Pero cuando se participa en él por intereses y cuando vemos que existe una política ni más ni menos que del plan Kalergi en España o en el resto de Europa, vemos que realmente hay que tomar medidas, y ser dinámicos, cambiar las cosas y no dejarla como están, porque, porque nos comen. Nos comen gente que le han inculcado masas, millones, la competencia desde la propia lectura. Ese honor, ese orgullo de ser fieles o infieles. Los cristianos llamaban infieles a los musulmanes y los musulmanes llamaban a los cristianos infieles también. Por lo tanto, los judíos también por otro lado. Aquí hay un problema de enseñanzas en la que hay que ajustarse a correcciones morales, religiosas y científicas. Buscar la historia verdadera en la ciencia. Las tablillas de Sumeria que están ahí metidas en los museos, ocultadas, que no se están en la censura prácticamente. Bien, entonces sucede la solución. Hay que reagrupar y diferenciar de otras maneras el sufragio universal. Puesto cuando las personas votan por intereses, no miran por el interés y el bien general, sino en un plan egoísta y autodestructivo incluso para ellos, puesto que la cultura verdadera nos lleva a la verdad verdadera, que es evolutiva, es dinámica, pero hacia la vía pacífica, hacia una pedagogía social e individual e infantil, donde existan valores, exista el bien social mayor de todos, mientras más mejor, y no pegarse como está haciendo Ropa, no solo un tiro en el pie, en la cabeza. En fin, tomemos nota. Yo soy Tomás Sánchez Mateos, esto lo digo porque soy un adepto, lo digo abiertamente, a la lectura del libro Durantia, lo tengo como referente y para saber inclusive por detalle la tremenda evolución de la prehistoria, de nuestra biología humana, descendemos, como colofón ya, de la rana. Después evolucionamos a lemures, a pequeños monos, poco a poco, hace millones de años. Así que vayamos poquito a poco, que nosotros en cultura, si no miramos con más atención la revelación de época, estamos en pañales. Y este libro,
que os estoy diciendo viene muy completito también en política, porque puesto que nos matizan bien claramente que debe de haber separaciones de poderes para que exista un pensamiento equilibrado e equitativo, con mesura, con sabiduría. Y la sabiduría la da el Todopoderoso, el Creador. Un abrazo a todos y vamos, que somos todos. No es la competencia, es la verdad. Es el espíritu de la verdad. Seguimos.